La sintonía suena, el corazón despierta, a su palabra espera. Sabiduría hallamos, Jesús nos guía y cuida nuestros pasos. Nuevas son cada mañana, con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar palabra de vida eterna. Nuevas son, qué alegría. Suena la radio con el pastor Román. Deja que Dios nos siga llenando los corazones con su palabra para llenarnos de bendiciones. Bienvenido seas a escuchar. Nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar. Nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Gracias, Ricardo, gracias, muy buenos días, tengan todos ustedes, pues como se dice coloquialmente, tarde, pero sin sueño, ¿eh? No, nos apena estar en este horario, pero con mucho gusto estamos compartiendo, agradecidos con Dios. Les habla el pastor Román García, como siempre es un gusto compartir con ustedes este tiempo que lleva por nombre Nuevas son cada mañana, y pues, el lujo de ser acompañados por el Aso. Buenos días, pues. Buenos días, hermano Ricardo. Y buenos días a todos, amigos y
y hermanos que nos están escuchando. Antes de cualquier cosa yo quisiera nada más decirle, para aquel que esté fatigado, que se sienta cansado, lo que dice la Escritura, Paz, los que esperan en Jehová, Amén. nuevas fuerzas tendrán. Levantarán alas como las águilas, Amén. correrán y no se cansarán, Gracias, caminarán y no se fatigarán. Yo en esta mañana le invito a que usted espere en el Señor. Amén. Vea el poder sobrenatural de nuestro Padre, que le fortalece, que le anima, que le aumenta las fuerzas como las del búfalo, le unge con aceite fresco. Amén. Pero le invito a que usted espere en el Señor, que usted esté confiando en Él, ¿verdad? Que Sí, esté amén. depositando sus cargas en Él y Él va a hacer las cosas, Paz, porque Él ha prometido estar con nosotros. Ha prometido y lo hace, Paz. Nos sustenta, nos saca adelante. Bendito sea su nombre. Así es. Amén a todo lo que has dicho ahí leyendo Isaías. Gloria a Dios. De verdad que si nos dice eso, fíjate, si nos dice eso, es porque realmente lo necesitamos constantemente, Amén. ¿verdad? Necesitamos recordar pasajes como esos, que los jóvenes tropiezan, los muchachos caen, pero los que esperan en Jehová tienen nuevas fuerzas. O sea, sí necesitamos recordarlo y necesitamos sobre todo lo que dice, esperar a Dios, Amén. esperar al Señor, porque a final de cuentas fuera de Él nada es firme, nada es fiel. Él es el único que puede sustentar todo lo que dice a cabalidad. Amén, amén. Y alabamos y adoramos al Señor por eso. Qué privilegio tenemos de tener este Dios tan maravilloso, tan glorioso, que está con nosotros y nos sustenta. Amén, pues sí, que dice que aumenta las fuerzas al que no tiene ninguna. Sí, sí. ¿Verdad? Él es el que produce en nosotros esa fuerza, ese poder, y nos ciñe de poder, ¿verdad? Amén. Así amén. que yo le invito a que confíe en el Señor, que si usted tiene alguna carga, pues deposítela en Dios, espere en Él y Él va a hacer la obra. Así es. ¿verdad? Así es. Él hará. Lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Y algo de lo que, fíjate, Paz y amigos, estas palabras vienen a razón de un pueblo cansado, fatigado, de un pueblo que de repente no ve la suya. Pero como Dios ha decidido darnos promesa, darnos palabra, viene a nosotros porque también en el mundo hay aflicción, porque también en el mundo hay conflicto, también porque nuestro Dios, os escuche, no es bien querido en el mundo, al contrario, es rechazado. Los hombres prefieren amar las tinieblas que la luz, pero este Dios al cual hemos creído y en el cual hemos confiado, nos da esa palabra de aliento, nos da esas palabras que sustentan en medio de la prueba, en medio de la adversidad, en medio de la enfermedad, en medio de lo que se levante, porque es un Dios bueno. Amén. Y es un Dios santo y que honra la fe de los que le creen. Por eso lo que leíste, lo que mencionaste, está relacionado con esperar y confiar Amén. en nuestro Dios. Amén. Esperar en Él. Y benditos todos los que así lo hagan en este día. Así es. Hágalo pues. en el nombre del Señor. Amén, amén. Pues. Gloria a Dios. Pues gracias a Dios, también viendo que ya algunos nos están saludando desde muy temprano, lo cual agradecemos. Nos dice nuestra hermana Miriam Ulloa, les pido nos ayuden a orar a Dios en este proceso que creemos injusto por el cual estamos pasando, mi hija y una servidora. Así me dice Miriam Ulloa, vamos a estar orando, gracias por compartirlo. Buenos días, Pastor Javier Román, Dios los bendiga en esta mañana. Nuevas son nuevas son sus misericordias en este día. Gracias a Dios. También Alejandro González está compartiendo, están etiquetando. Dice Irma Estrada, gracias a Dios, esta palabra es de mucha bendición para mi vida, lo dice. Gloria al Señor. Nuestra hermana Zoraide dice amén. Y así algunos otros que están compartiendo y etiquetando, lo cual agradecemos. Jaime nos manda saludos a sus amigos. Dice, buen día mis amigos. El tremendo Jaime, le mandamos un abrazo al buen Jaime. Dios te bendiga, Jaime Alfonso. Te bendecimos. Jaime Alfonso Lozano Tijerina, dijo el pastor Javier. Tijerina. Hoy ahí tras control está nuestro hermano Ricardo Cuellar y la medio tribu de Manasés. Te amamos, Ricardo, gracias por estar ahí. Sí. Gloria a Dios. Y ya dispuestos, pues, porque el tiempo prácticamente que se nos está
Sí, yendo pues. para proponer lectura y compartir con nuestros hermanos la buena palabra de nuestro Dios. ¿A dónde nos vamos a ir? Amén. Pues vamos a ir a un versículo que está en el capítulo 17 del libro de Hechos, pues. Hechos 17. Sí, de hecho la vez pasada compartimos del 14, la antepasada. Y 18 también Sí. compartimos. Sí, pero ahora, hoy más que nada, pues, el hecho de estar nosotros dentro de la preparación que Dios nos pide, Ujú. ¿verdad? Que Dios demanda de nosotros. Él nos mandó a predicar el Evangelio, Sí. ¿verdad? Porque dice que id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, Ujú, sí. ¿verdad? Pero bueno, ¿qué es el Evangelio? Pues, y qué elementos debe de revestir ese Evangelio, esas Sí. buenas noticias, ¿verdad? Sí. Y con qué deben de ir acompañado. Entonces, en el capítulo de 17, pues, Ujú. cuando se nos dice ahí la palabra del Señor, ¿verdad? Que dice lo siguiente, ¿verdad? Dice el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, en el versículo 24 estoy, Sí. 17:24. Dice, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, Ujú. ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, Sí. pues Él es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Amén. Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Entonces fíjate que centralmente, Paz, quisiera que comentáramos acerca de este elemento fundamental del Evangelio, el arrepentimiento, ¿verdad? Sí. Porque dice que ha establecido el Señor un día en el cual dice juzgará al mundo con justicia Sí. por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, y manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Sí. ¿Verdad? El Señor Jesús parte de, bueno, al iniciar, ¿verdad?, su ministerio, ese fue la predicación, pues, o sea, arrepentirse, Sí. ¿verdad? Arrepentirse y dice, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? sí. Se ha acercado. Entonces, fíjate, pues, que a veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en entender lo que es el Evangelio y Sí. también compartir el Evangelio. Ujú, Y también, pues, bajo esa responsabilidad que la misma palabra nos muestra, pues, en citas como Gálatas, que dice que si alguien anuncia un evangelio diferente al que se ha anunciado, pues sea anatema, así es. ¿verdad? Ujú. Entonces, creo que es bien importante, pues, el hecho de entender los elementos que reviste el evangelio, qué es lo que Sí. se debe de recibir y de predicar. Amén, amén. Fíjate que algo que quisiera compartir y hacer una comparación es entre lo que acabas de leer en el 17, 24 leíste, déjame te digo exactamente qué versículo es. Donde dice manda, ¿qué versículo es? Es el versículo 30. Versículo 30, gracias. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Nada más quiero que vea el peso de las palabras. Manda. Es una orden. Amén. Es una orden porque Él es el santo, el justo y el que llevará todas las cosas a juicio. Nadie estamos exentos, ni los cristianos estamos exentos del juicio, Paz. No. Tenemos que comparecer ante el tribunal. Amén. Y Dios tenga misericordia. Los cristianos, ya no se diga entonces qué del impío, ¿verdad? Qué del que se aparta.
Vea la autoridad de un Dios diciendo, yo mando que se arrepientan. Quiero contrastar esto, Paz, con lo que un pasaje que conocemos en 2 de Corintios. Ahí en 2 de Corintios dice algo muy interesante, que Dios nos ha hecho ministros, ¿verdad? De la reconciliación. Pero vea, a ver si podemos de alguna manera concatenar, sí, comparar estos versículos. Segunda de Corintios. Sí, en el verso 25-20, Paz, dice esto muy interesante. Así que somos, después de que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y es condicionante a estar en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y luego nos dice que somos agentes de reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, dice el 20, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y luego dice que es lo que Dios rogase. Les rogamos en nombre de Cristo que se reconcilien con Dios. Entonces, a mí me gustaría poner estas dos partes. Dios manda que se arrepientan y nosotros como embajadores estamos hablándole al mundo que se reconcilie, como si a través de nosotros hubiese un ruego, decir, de veras, reconcíliate con Dios. Te lo pido de favor, pero Dios no está rogando. Dios está mandando que se arrepientan. Pero en el hecho de hacernos reconciliadores, agentes reconciliadores, porque Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Imagínate esas dos facetas de Dios. Por un lado diciendo, mando que se arrepientan. Y por otro lado, estando en Cristo diciendo, reconcíliense. Qué amor, qué gracia. Porque el juicio es inminente, porque todas las cosas serán llevadas a juicio. No importa quién seamos, no importa cuán encumbrados, no importa cuántos años de cristianos, somos ministros, pastores, quienes seamos. Dios dice, mando a todos los hombres que se arrepientan. El Señor quiere que entendamos pues claramente que su naturaleza, ¿verdad? Y esa naturaleza es amor, misericordia, pero también justicia. Amén. ¿Verdad? Porque Dios es justo y por eso manda a todo hombre que se arrepienta. Y por otro lado, la palabra de Dios, que es donde a veces fallamos, pues, tanto en recibirlo como en predicarlo. En el hecho de que pues solamente nos inclinamos a una parte de ese mensaje, de que Dios es amor, de que Dios, sabemos que Dios es amor, ¿verdad? Eso es verdad. Y sí lo es. Y lo es, ¿verdad? Y también el hecho de que a veces cuando invitamos a la gente para que reciba al Señor, no somos claros en el arrepentimiento que debe de revestir. Por eso hay a veces puede haber mucha iglesia, ¿verdad? O llamada iglesia, que no hay todavía arrepentimiento. O sea, han hecho confesiones de fe, han hecho que reciben al Señor. Pero, por ejemplo, implica una transformación de vida, una nueva vida, porque dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y que las cosas viejas pasaron, y he aquí ahora, todas son hechas nuevas, ¿verdad? Entonces, debemos entender claramente que si no nos arrepentimos, ¿verdad? Como dijo el Señor, pues todos pereceréis. Todos pereceréis, así dijo Jesús, que lo mencionó de una manera tan fuerte, tan clara. De verdad os digo que si no se arrepienten, todos ustedes van a perecer. Dando el ejemplo en aquella torre que se había caído tiempo atrás y que fue muy conocida en sus tiempos, o de aquellos que habían sido asesinados por Herodes, ¿verdad? Mezclado la sangre de ellos. Y es que es una realidad. Nuestro Dios, hermanos, es tan santo que no puede negar su santidad, no puede negar quién Él es. Entonces, por un lado, de Dios sale la orden, escuche esa palabra, arrepiéntanse. Amén. Y es que esto es significativo, Paz, porque muchas veces se ha hecho tanto énfasis en la cuestión de cómo recibir al Señor, ¿verdad? El hecho de que sinceramente nosotros confesamos y se hace una oración, ¿verdad? Que es bien importante el hecho de atender a lo que dice Hebreos, creo, ¿verdad? Que Hebreos dice
en el hecho de que con el corazón se cree para justicia y Romanos, con la boca, Romanos 10, Romanos 10, sí. Romanos 10, que y con la boca se confiesa para salvación, Uh-huh. ¿verdad? Son dos eventos, o sea, uno es el corazón, Sí. lo interno, y la otra es la confesión. Sí. Pero a veces, pues, la parte del arrepentimiento no lo tenemos claro la iglesia del Señor, o sea, no tenemos claro el hecho de que Dios nos llama al arrepentimiento Uh-huh. y a la vida que Él ha establecido para nosotros. Sí. Entonces, a veces hay personas que dicen, no, pues yo soy salvo porque yo una vez, ¿verdad? Hice, cuando estaba en la escuela dominical, ¿verdad? Hice mi confesión de fe, o sea, declaré que Jesús es el Señor, lo recibí. Pero sin embargo, su vida no se ha ajustado Claro. a esa transformación, a ese señorío. ¿verdad? A ese señorío. Y entonces el Señor por eso manda que se arrepientan, ¿verdad? O sea, Sí. el Señor ordena, y no solamente la orden la debemos ver o concebir bíblicamente en el sentido del mundo, sino de la propia... Desde luego, los primeros creyentes. arrepentidos debemos ser nosotros. Fíjate, Paz, si vemos por este lado, Dios diciendo, mando que todos se arrepientan, pero luego el mismo apóstol Pablo, que es el que está dando el discurso aquí en Atenas, en el capítulo 17 de Hechos, el mismo apóstol Pablo dice que nos ha convertido en agentes de reconciliación, porque es tan duro el juicio, es tan severo lo que viene, que es como si Dios, no dice que Dios ruega, dice como si Dios rogase. rogase. Porque esa parte de nosotros que le conoce, esa parte de nosotros que sabe que es un Dios santo, insta a todos los no arrepentidos a decir, de verdad reconcíliate con Dios, de verdad endereza tus pasos, porque Él ordena que te arrepientas, pero nos usa a nosotros, usó a nuestro Señor Jesucristo y ahora a nosotros como sus hijos, sus discípulos, como si rogase Él, pero no ruega, diciéndote, hey, tienes que reconciliar con Dios, tienes que reconciliar con Dios. Y es que fíjate, pues, que en la religión tradicional, ¿verdad? Tú sabes que ahí, ¿cómo alguien puede ser hijo de Dios? ¿Cómo asegura su entrada al cielo? Sí. Pues es mediante el bautismo, cuando ni siquiera tienen conciencia, ¿verdad? Sí. Cuando son bebés, generalmente, ¿verdad? Entonces van y los bautizan, ya ellos dicen, no, pues es que yo pertenezco porque me bautizaron, o sea, yo soy hijo de Dios porque así es como la doctrina que han enseñado. Sí. Pero la palabra nos habla, pues, que se tiene que predicar el evangelio, y el evangelio habla del arrepentimiento, ¿verdad? Sí. Entonces muchas de estas personas basan su salvación en ese acto de haberse bautizado. Algunos de los cristianos, de los llamados cristianos, ¿verdad?, basan en el simple hecho de que, pues, un día hicieron una confesión, pero nunca hubo una transformación, o no existe, Sí. y siguen viviendo una vida de pecado, ¿verdad? Sí. Y aunque puedan a lo mejor acudir a una iglesia, pero sin embargo no ha habido un arrepentimiento, y entonces puede haber un engaño y una sorpresa. Sí. ¿Verdad? Un engaño porque es engañarse porque no está de acuerdo con la verdad de la palabra, y una sorpresa en el día del juicio. Sí, desde luego, desde luego. Fíjate lo que les dijo en Lucas, capítulo 24, en el Evangelio según San Lucas. Deben de hacer eco en nuestros corazones estas palabras. Dice en el versículo 46, después de haberse manifestado como resucitado, Lucas 24, 46, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. Quiero que vea esta frase, ¿verdad? Así fue escrito y así fue necesario que Cristo padeciese. Es decir, si estaba escrito que el Cristo tenía que padecer, Él no se evitó ese padecimiento. O sea, es tan apegado a lo que dice, es tan apegado a su palabra, que cuando Jesús dijo, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya, esa decisión en Getsemaní, que le costó sudor y sangre, esa decisión, no se haga mi voluntad sino la tuya, entendiendo lo que habría de vivir, lo que iba a pasar en las siguientes horas, los golpes, el rechazo, el escarnio, en todo lo que, y todavía sometiéndose a sí mismo, él se sometió a sí mismo, y si estaba escrito, dijo, pues que se cumpla lo escrito. Ahora, dice,
así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día. Esa es la parte que él tenía que hacer. Pero luego ahora a los discípulos les dice lo siguiente, y que se predicase en su nombre, tiene que predicarse en esas características. Cuando dice en su nombre, no es solamente que se mencione el nombre de Jesús. Sí, Jesús o Yeshua, que causa tanta controversia, ¿cómo se debe pronunciar? No. Es que se predique en esa naturaleza. Amén. O sea, porque su naturaleza es justa. Es como alguien que te ruega, reconcíliate, pero te está ordenando. Así es. Entonces, cuando dice que se predicase en su nombre, es que nosotros como ministros tenemos que entender que en esa naturaleza es la invitación al arrepentimiento. No es mandando a gente al infierno y ser misericordias, ¿verdad?, con la gente y te vas a perder. No. Predícalo en su naturaleza. Mira cómo él lo hizo. Mira cómo él diciendo a la gente, mira, no lo vuelvas a hacer, vete y no peques más. O sea, marca un cambio, pero no está negociando el hecho de que no te arrepientas, sino en el cómo lo plantea es en su nombre. Y dice dos cosas, que se predicase en su nombre, el arrepentimiento, la metanoia, el cambio en la forma de pensamiento y el perdón de pecados en todas las naciones. La mayoría de nosotros entendemos que Dios está ofertando perdón de pecados, pero no es así. Dios está mandando que se arrepientan y si se arrepientan, les otorga el perdón de pecados. O sea, son cosas muy básicas que a veces omitimos. No, Dios quiere ofrecerte perdón. No, Dios dice que te arrepientas. Y si te arrepientes, te ofrece perdón. Y eso es conforme a su naturaleza, no es engañar. Porque era lo que tú dices ahorita, de cuántos cristianos nominales no están engañándose a sí mismos. Y cuando la Escritura dice, a ver, no te engañes tú, porque Dios no puede ser burlado. No te engañes tú, porque Él quiere que todo hombre se arrepienta. Sí, y a veces en el hecho de la confesión, tiene que ir el apartamiento del pecado. No a veces, sino tiene que ser. Es una, sí. Pero la cuestión es de que muchas veces caemos en eso de que, bueno, voy y me confieso, Dios es bueno, perdona mi pecado, pero no me aparto, ¿verdad? No me aparto del pecado. Entonces, es un autoengaño. Sí. Y una de las cosas que nos muestran esa naturaleza que tú mencionas, Paz, y tan interesante como lo expones, es, por ejemplo, yo lo encuentro en Apocalipsis, en el mensaje a Tiatira. Sí. Aunque todos los mensajes a las 7 iglesias llevan ese ingrediente de el arrepentimiento, sí. Arrepiéntete, ¿verdad? Y nos llama a vencer. Pero, por ejemplo, en especial, me llama la atención el mensaje a Tiatira, porque dice, una de las cosas que el Señor tiene en contra de la iglesia, dice es que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Amen. Entonces, fíjate, esta mujer, Paz, lo que nos está relatando aquí, que yo veo más como simbólico, ¿verdad? Y si nos vamos, por ejemplo, a la historia bíblica, pues vemos quién era Jezabel, o sea, una mujer pues prácticamente hechicera, ¿verdad? Satánica. Y dice aquí, ¿verdad?, que esta iglesia tenía ahí, se estaba tolerando ese espíritu, ¿verdad? Sí, dice esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero fíjate lo que dice aquí, ahí viene el ruego, Paz. O sea, vemos el ruego en el sentido, dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Sí. O sea, a pesar de que estaba en la iglesia, porque el mensaje es a la iglesia, y esta mujer estaba en la iglesia, y era una mujer que estaba haciendo pecado dentro de la iglesia, pero sin embargo el Señor dice, yo le he dado tiempo a esta mujer que está haciendo tipo de aberraciones, ¿verdad? Dice, yo le he dado tiempo para que se arrepienta. Fíjate, pues, o sea, por eso Dios, el amor, la gracia, pero también la justicia del Señor, ¿verdad? Dice, le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación. Dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, ¿verdad? Y luego dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Sí.
Pero ahí yo veo el paso, o sea, imagínate quién nos está poniendo de ejemplo y que el Señor está dando tiempo todavía a una persona de maldad. No, y que está pues, claramente en una postura, porque es Jezabel, es un espíritu, ¿verdad? Y el Señor a sabiendas de quién es, o sea, ni siquiera influenciada, no, es Jezabel, es el espíritu de Jezabel, y el Señor diciendo, te llamo a que cambies tu manera de pensar. Por eso es destacable el nombre, Paz, que se predique en su nombre, porque insisto, que hoy en día, uno, o se omite el arrepentimiento o se omite el nombre. Y entonces somos inmisericordias con la gente, de tal forma que no es un llamado al arrepentimiento, Paz. Es decir, eso es un destazar. No utilizamos la espada del Espíritu contra el enemigo, utilizamos los machetazos para golpear a la gente. Y no es así. Lanzar al infierno. Sí, inmediatamente. Y ya se perdió, no, espérame, pero todavía tiene oportunidad. Nosotros vemos, por ejemplo, esta mujer todavía llevando a cama en enfermedad para que se arrepienta, porque a veces dice, ¿y por qué sufrirá tanto a veces tal personaje para morir o batalló tanto? Pues porque Dios está tratando, está depurando en su naturaleza. Yo no sé en qué parte no nos queda claro que el Señor no quiere que ninguno se pierda. Fíjate lo que es Dios. Piensa en una persona, piensa en un criminal, dice el Señor, no quiero que se pierda, pero quiero que vaya al arrepentimiento. Sí. Y lo sitúa a veces en esa angustia, pues. Sí, Digo, claro. por amor, ¿verdad? Sí, claro. Tiene que ser conducido a ese estado de tribulación, de angustia, viendo si de esa forma también pudiese arrepentirse de su pecado, ¿verdad? O sea, recordamos todos en el Antiguo Testamento al rey Manasés, que hizo cosas terribles y abominables delante del Señor. Y en su angustia clamó al Señor, o sea, una vez que fue llevado cautivo y estando en sufrimiento clamó, se arrepintió y fue transformado. Claro. ¿Verdad? Pero el Señor tuvo que llevarlo a ese estado, o tuvo que permitir, ¿verdad? O él mismo llegó a ese estado de devastación para poder clamar a Dios y pedirle perdón por sus pecados. Sí, es que no conocemos muy bien al Señor. Él quiere que le conozcamos más. Sin arrepentimiento no podremos, porque el problema con la forma de pensar es que según el hombre piensa, así actúa. Eso lo dice Isaías. Quisiera leerlo, que nos queda poco tiempo, pero me gustaría leer por qué es que el Señor llama al arrepentimiento. Y aquí en Isaías 55 hay otro pasaje que dice, como es el hombre en su pensamiento, tal es el hombre. Es un proverbio, pero ahorita no recuerdo. Pero en Isaías 55 dice algo que nos puede ayudar. En el verso 7 dice, deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Impío es el que lo hace, inicuo es el que lo piensa. Pero aquí los dos tienen responsabilidad. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Mira que, fíjate el nombre, el cual tendrá de él misericordia. Amén, amén. Ese es el nombre. Y al Dios nuestro, el cual será amplio. Ese es su nombre. Amplio en perdonar. Y establece esto, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y es lo que quiero destacar. Como el hombre piensa, es como el hombre camina. Si Dios, que nos demanda arrepentimiento, que es un cambio en la forma de pensar, si no cambiamos la forma de pensar, no cambiaremos la forma de caminar. Amén. Si no dejamos de ser inicuos, no dejaremos de ser impíos, porque inicuo es el que lo piensa, pero impío es el que lo realiza. Y el Señor dice, tus pensamientos y mis pensamientos son diferentes, porque tus caminos y mis caminos son diferentes. Entonces relaciona el hecho de lo que pensamos con lo que terminamos haciendo. Por eso el Señor, su evangelio, es un evangelio que viene a establecer un culto racional. Amén. Entiéndase de razonamiento, porque si no afecta tu forma de pensar, no afectará tu forma de caminar. Ayer tuve una reunión con mi hermano Luis, te mando un saludo, Luis, y platicábamos de eso, de la carencia del entendimiento en grandes sectores de la iglesia, pues, donde dices, somos cristianos, somos hermanos, pero en su forma de pensar y de la mía es totalmente
O sea, es como si adoráramos a otro Dios. Y es que así termina siendo. Porque no se entiende el nombre. No se entiende el nombre. Como también me acuerdo que una vez mencionaste un pasaje, lo predicaste, cuando dice, mi palabra termina siendo extraña para mi pueblo. Como diciendo, no, eso no dice la Biblia. Y dices, pero ni siquiera conoces lo que Dios dice. Y es por eso que Dios nos llama al arrepentimiento, paz, amigos. Porque es la forma en que piensas, es la forma en que caminas. Dios no afectará tu camino, escucha, si no afecta tu pensamiento. Y para eso nos ha dado las Sagradas Escrituras. Y entonces el llamado constante a un pueblo es, a ver, arrepiéntete, cambia tu forma de pensar. Y Él te da la forma de pensar. Aquí en Isaías 55 expresa que nuestros caminos y nuestros pensamientos están tan separados como dos líneas paralelas, el cielo y la tierra, y que a través de sus sagradas escrituras, de su palabra, Él hace llegar sus caminos y pensamientos a nuestra vida. Pues de otra manera no hay forma. Así No hay es, forma. pues. Es triste, pero termina siendo así. Por eso dicen, es que ustedes son muy diferentes unos de otros. Claro, si el entendimiento no ha sido modificado, por eso la Escritura dice que nos quiere llevar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Amén. Que todos tengamos una misma mente, la mente de Cristo. Así es, pues, y el Señor es bien claro, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, su naturaleza es la misma, o sea, Sí. es el mismo Dios de ayer, hoy y por siempre. Sí, así es. Y en el Nuevo Testamento, en la carta a los Corintios nos dice, no erréis, ¿verdad? Porque ni estos No van a heredar. no van a heredar, ¿verdad? Y lo dice claramente la palabra. ¿Verdad? Entonces nos manda que nos revistamos del nuevo hombre, Sí. creado según Dios, ¿verdad? Ajá. Conforme a la naturaleza del Señor, pero dice claramente que no erremos, que no pienses, y se lo dice a la iglesia, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Pues porque a veces en la iglesia pues hay conductas que, como dices tú, su mente no ha sido transformada, y se requiere el arrepentimiento, un entendimiento claro de que la salvación también implica ese arrepentimiento, ese volverse a Dios, ¿verdad? Sí. Y entonces, pues, muy atentos, ¿verdad?, a lo que el Señor desea de nosotros, porque nos prepara para poder estar con Él en su presencia eternamente, y desde hoy, ¿verdad? También. Sí, pues el llamado del Señor hoy en día a nosotros, el llamado del Señor hoy en día es el arrepentimiento. La verdad es que nosotros tenemos que entender que si no hay arrepentimiento no hay perdón de pecados. Eso es lo que tendríamos que comprender otra vez. Si no hay arrepentimiento no habrá perdón de pecados. Entonces, Dios no está ofertando el perdón de pecados a alguien que no se arrepiente. Y eso es glorioso, pero a la vez es terrible, Paz, cuando no se ahonda, no se profundiza en el tema del arrepentimiento, porque el tema del arrepentimiento no es más que un llamado de Dios a tu vida, una orden de Dios a nuestras vidas, aunque a que constantemente estemos ajustándonos a Él. Amén. Y cuando creíamos que ya habíamos corregido, de repente habla el Señor, ahora quiero que corrijas esto, y yo tengo que volver a enderezar. ¿Por qué? Porque es lo que está diciendo el Señor. No es de otra manera, no ocurrirá de otra manera. Y bueno, pues el Señor tenga misericordia y nos ayude. Amén, pues que el Señor nos ayude y el Señor nos fortalezca, ¿verdad? En Él, y todo es posible en el Señor, vivir la vida en santificación, ¿verdad? Amén. Es posible porque Él es santo, y su naturaleza, cuando Él está en nosotros dejamos que Él crezca, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿verdad? Olvidando lo que queda atrás, dejando una vida antigua y no proveyendo para los deseos de la carne, ¿verdad? Sí. Porque esto es lo que nos va a hacer posible que podamos vivir en victoria, pues, y obtener la corona también que el Señor ha prometido a aquellos que le aman, Sí, ¿verdad? sí. Él dice claramente en 1 Corintios 6, lo que ahorita yo comentaba, ¿verdad? Dice la palabra, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis,
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. ¿Verdad? Entonces fíjate que pues tendemos a la autojustificación a veces pues, de los pecados que se cometen. Uno de los claros ejemplos, ¿verdad? Es por ejemplo los borrachos, ¿verdad? Que ahora se dice que pues es una enfermedad, o sea, han dicho, ¿verdad? Que es una enfermedad y la Biblia dice que es un pecado. Es un pecado, es una obstinación, sí, es obstinarse y ser cautivo por una sustancia en este caso. Sí, mientras que se esté cediendo se esté cediendo porque las adicciones así es, o sea, son situaciones que pueden llevar, ¿verdad? A esa seducción de decir, es que la necesito o necesito aquello, ¿verdad? Y esa es la forma en que el Satanás siempre va a operar. Y tienes que vencer en el nombre del Señor, ¿verdad? Dios te da las herramientas para vencer todo tipo de adicción, pues, que puede ser de varias sí, cosas. Y no haciendo de lado idolatrías, porque todavía de repente dentro del pueblo de Dios hay el aferrarse a idolatrías, a cosas que el Señor claramente prohíbe, pero que denota que no ha habido un cambio en el pensamiento. Hay que recordar que arrepentimiento no es sentirse mal. La etimología de arrepentimiento es cambiar la forma de pensar, metanoia, un cambio en el conocimiento, un cambio en el entendimiento. Entonces, el gran problema de muchos que se congregan hoy en día o que les han dicho o se dicen cristianos es que aceptaron ese nombramiento, se denotaron como cristianos sin experimentar, sin ser confrontados a lo que el arrepentimiento es. Sabes que mira, esto no le agrada al Señor, no es lo que quiere para ti, no te trae buenas consecuencias y aquí está escrito. Y es como una barrera, ¿verdad? Que si no te arrepientes no vas más allá. Entonces, penosamente ha crecido un cristianismo donde el arrepentimiento ya ni siquiera es mencionado, y entonces alguien dijo por ahí, y coincido, pareciera que la tolerancia en este siglo es la religión, es el dogma, ser tolerantes con todo y con todos. Y si no fuésemos tolerantes, entonces somos unos gente que no conoce a Dios. Dice, no, pues es que no conoce a Dios. Pero Dios, en su paciencia, ha pasado por alto, pero atendiendo al llamado al arrepentimiento. Es decir, no te tomo en cuenta lo de atrás, me debes. No te lo tomo en cuenta, pero haz una decisión y conoce a Jesucristo. Sí. ¿Verdad? Y yo creo que ese llamado al arrepentimiento es algo que el cristiano lo tiene en todo su caminar, pues, en todo su caminar. Porque mientras estemos aquí en la tierra, nosotros tendremos que tener siempre ese corazón dispuesto a ajustarme a lo que Dios dice. Amén. Que si de alguna manera me desvíe, Señor, perdóname. Por ejemplo, a los Gálatas, Pablo les escribe y les dice, ustedes corrían bien. Pero ese corrían bien significa que ya no lo están haciendo. E incluso esa carta fue escrita para decir, vuélvanse al Señor. Y son gente cristiana, son gente que en algún momento se desvió, pero se les está ofertando nuevamente el arrepentimiento y el volverse a Dios para restauración. Entonces, pues habiendo dicho esto, Dios nos ayude, pues. Amén, amén, sí. Y pues compartamos, ¿verdad?, la realidad del Evangelio, que dentro de sus elementos pues va esto, pues que es tanto el amor, la gracia del Señor, pero también el llamado al arrepentimiento. Y el arrepentimiento viene, ¿verdad? Sí. Para El arrepentimiento podamos, per se, sí, claro. Porque el Señor lo ha dicho, ¿verdad? El Señor así lo mostró y así lo predicaron los discípulos, el arrepentimiento, ¿verdad? Es necesario para que
pueda haber salvación y vida eterna. Amén, amén. Que Dios nos ayude, nos bendiga. Agradezco a todos los que están compartiendo, a nuestra hermana Emma Estrada, a Mateo, a Marcos, a todos ustedes que han compartido, que han etiquetado. Gracias, Dios los bendiga. El Señor haga su obra completa. Rosa María Sánchez, lo estaba dando aquí like. Gracias por compartir, ayúdenos a que la palabra corra y sea glorificada. Si el Señor lo permite, pues la próxima semana aquí estaremos, Aquí estaremos, pastor. Gracias, Ricardo, Dios los bendiga. Bendiciones y hasta la próxima. Amén. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? La incertidumbre te consume. Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.